proceso evolutivo de la humanidad, hemos descubierto en los diferentes métodos de cocción de las carnes una fascinante alquimia culinaria, donde los ingredientes más simples se transforman en una auténtica delicia gastronómica. En este documental nos adentraremos en el apasionante mundo de los cortes y métodos de cocción de las carnes, explorando cómo la combinación de técnicas ancestrales y saberes contemporáneos se fusionan para crear un sinfín de sabores y experiencias sensoriales. En la búsqueda de la potencialización de los sabores sobre los diversos cortes a diferentes temperaturas a las cuales se pueden someter, se ha encontrado que lo que esperamos ver, oler, saborear o sentir puede modificar drásticamente cómo experimentamos la realidad. En las costumbres colombianas vamos a encontrar todos los tipos de métodos de cocción, los cuales hacen parte de nuestro día a día en todas nuestras preparaciones. En los métodos secos hacemos referencia a parrilla o asado, preparaciones al horno como carne a la llanera, chigüiro a la brasa, cachama asada a la llanera, pescado moqueado, en donde acá se va a predominar el uso de cortes como solomito, punta de anca, chata, costilla, pierna o lomo de cerdo, pechuga de pollo, salmón, tilapia y mariscos. Preparaciones muy típicas como sancochos, caldos de pescado, ajiaco, fondos, carne o pollo desmechada o en polvo y cazuela de frijoles o mariscos hacen parte de métodos húmedos, donde se reconocerán cortes de la res como lo son el morrillo, la posta y punta de espaldilla. En cerdo es muy común el uso de la pezuña y chicharrón en la bandeja paisa típica colombiana, y en el pescado el uso del bagre, característico en la costa, bocachico, cangrejo y mariscos. No todas las preparaciones van a ser de un solo método, por esto existen algunas que van a requerir de al menos dos. Acá hacemos referencia a los métodos mixtos, a preparaciones como el asado y la lechona huilense, el sudado típico colombiano, al conejo guisado que es específico de la región pacífica y el susbay. Los métodos grasos también son muy comunes en la culinaria colombiana. La costumbre de fritura de empanadas, nuggets de pollo, pescado frito, chicharrón de pescado. Allí se resalta el uso de carnes como lagarto, pollo en su totalidad y variedad de pescados. En las diferentes pruebas de aceptación sensorial se ha encontrado mayor aceptación por las carnes que presentan un alto grado de maduración, al mostrar un impacto positivo en el sabor, olor, terneza, jugosidad y gusto en general. La calidad de la carne va a influenciar directamente al consumidor y finalmente este tendrá una influencia directa en lo que estaría dispuesto a pagar. La temperatura desempeña un papel fundamental en la pérdida de agua, lo que resulta en la opacidad de la superficie de la carne o en su capacidad de reflejar la luz, lo que a su vez modifica su color. En el caso del método Sous-Vide se obtiene un color rojo más intenso gracias a la preservación de la mioglobina mediante el uso de envases específicos. Respecto a los cortes, vemos hallazgos importantes que resaltan en el lomo de cordero un mayor contenido de Proteína, pero menor contenido de grasa y energía. En cambio, en otros cortes como la paleta vemos niveles más elevados de grasa y energía, aunque niveles más bajos de proteína. Se presentan notables variaciones entre los distintos músculos, particularmente en lo que respecta a ácidos grasos saturados y ácidos grasos monoinsaturados, subrayando la importancia de considerar no solo la cantidad total de proteína y energía, sino también la distribución de los ácidos grasos en los diferentes cortes de cordero. Los métodos de cocción son una parte fundamental de la gastronomía, cada uno con sus propias características y resultados culinarios únicos. Según vamos a tener cambios estructurales en el tejido conectivo que nos van a afectar la textura, el peso, la jugosidad y la ternura del corte. El método de cocción lenta y húmeda implica cocinar alimentos en líquido a fuego lento. Este demostró ser efectivo en resaltar la terneza en cortes que tienden a ser más duros en estado crudo y en ciertos cortes magros.
dando como resultado una agradable palatabilidad y una carne con una retención óptima de nutrientes. Encontramos también los métodos de cocción rápida, que se destacan por cocinar los alimentos en poco tiempo. Estos métodos incluyen la fritura, la cocción en medio aéreo y la cocción en seco. La fritura consiste en sumergir los alimentos en aceite o grasa caliente. La carne se cocina rápidamente y se forma una costra crujiente en el exterior, mientras que el interior se mantiene jugoso. En la cocción en medio aéreo, la carne se cocina a altas temperaturas, lo que puede producir compuestos potencialmente cancerígenos. Sin embargo, este método puede ser una buena opción para reducir la grasa de la carne. Por último, la cocción en seco, donde la carne se cocina sin líquidos, lo que puede producir una costra crujiente en el exterior y mantener la jugosidad en el interior. Los cambios en las pérdidas por cocción muestran una relación lineal con el tiempo y aumentan con la temperatura. En el tratamiento a presión atmosférica no se observan diferencias significativas en la fuerza de corte máxima, mientras que en el sous vide esta fuerza disminuye a medida que aumenta la temperatura y el tiempo de cocción. La cocción prolongada a altas temperaturas puede reducir la cantidad de nutrientes en la carne, mientras que la cocción a baja temperatura o a fuego lento puede preservar mejor los nutrientes. ¿Cuáles son los cortes de carne más populares y por qué son tan apreciados en términos de sabor y textura? La picaña es un corte especial, ¿por qué? Porque es un corte magro, el cual tiene una capa de grasa. Esa capa de grasa lo que le da es jugosidad y le aporta mucha más textura a la carne y sabor. A nivel mundial, como tal, el tibón es un buen corte, ese tibón que tiene la casualidad de que cuenta con un hueso en el centro. Ese hueso lo que le da y le aporta es mucho más jugo, mucho más sabor como tal a la carne. Y pues es eso. La entraña ya es un corte mucho más delgado, es un corte mucho más de textura de 3/4. ¿Para qué? Para que aporte un sabor a grasa mucho más fuerte, que es lo que nos corresponde en la res. ¿Cuáles son los factores determinantes de la calidad sensorial de la carne, además de los cortes? El tema del manejo que se les dé en cuanto a refrigeración, la manipulación como tal, que se les dé un buen tratado en cuanto al asado, que esté bien limpia la parrilla. Más allá de eso, una buena salsa, aunque una buena carne se debería comer como sin salsa como tal, pero una buena salsa o un buen chimichurri acompaña muy bien los sabores de la carne. La temperatura, frescura y la calidad del producto, que es muy importante a la hora de hacer una receta o algún plato para que el comensal lo pueda disfrutar. ¿Qué técnicas de cocción recomienda para resaltar la calidad sensorial de la carne? Depende del corte, cortes magros, netamente parrilla, cortes ya con un poco más de textura como con carne, carraza intravenosa, ya es un estofado para mí. Bueno, los mariscos, está el calamar, está el pulpo y está el camarón. A cada uno se le da un tipo de cocción diferente, ¿cierto? Al pulpo tienen que darle, como dice por acá uno, los 3 sustos del pulpo, ¿cierto? Agua caliente hirviendo, se marina el agua, se le da 3 sustos para que no se encauche y tenga una buena cocción, ¿cierto? Son a 45 minutos aproximadamente. El camarón son 5 minutos, agua hirviendo son 5 minutos. El calamar también son 5 minutos de cocción para que quede en su textura adecuada. ¿Tiene alguna recomendación especial para implementar los diferentes métodos de cocción? Sí, depende, como les digo, el corte. Si es un corte de una pieza grande, es una buena cantidad de sal de parrilla. La sal de parrilla lo que hace es, no tiene tanto sodio, al no tener tanto sodio hace que no se desjugue tanto la carne, pero sí le aporta muy buen sabor. Entonces la carne de parrilla es súper importante en eso. Para hornear a una temperatura no muy alta, si es lo que queremos. Entonces para hornear siempre hay que sellar primero la carne, sellamos nuestra pieza de carne, luego la ponemos en el horno un tiempo no muy largo para que nos quede la temperatura que es. Para guisar, nada, un buen condimento, buen sabor de base y ya de eso es netamente. ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente comete al cocinar carne que afecten negativamente su calidad sensorial? Como tal término,
El término yo creo que es lo más crucial ahí porque pues, la gente está acostumbrada a comerla bien asada, es un tema muy delicado eso, pues no delicado sino pues la gente quiere una carne que sepa suave o que esté suave, pero usted al pedirlo bien asado pues lógico no va a obtener esa textura en boca, entonces yo creo que es el error más común y más fuerte que más afecta a la carne como tal, ese es el de comer la carne bien asada. Los diferentes cortes de carne evocan emociones diferentes y según el contexto en el que se consume tendrán un efecto significativo en las emociones y el placer en general. Las emociones más positivas van a ser relacionadas con el atributo de la terneza de la carne. Por último, concluimos que se demostró que la elección de los cortes y los métodos de cocción van a ser un factor crítico en la creación de productos cárnicos con características únicas y apetitosas. Nutrientes claves en todos los cortes. Todos aportan hierro y proteína, pero los magros tienen un menor contenido calórico. Para una dieta balanceada es recomendable optar por cortes magros y moderar el consumo de cortes grasos, prestando atención a la preparación y métodos de cocción. Los diferentes métodos de cocción anteriormente expuestos pueden ser aplicados a todos los tipos de carne, como son la res, el cerdo, el pollo y el pescado, teniendo en cuenta el tipo de corte y cómo sus características nutricionales se verán afectadas. Entre los factores que van a influir en una buena cocción encontramos la temperatura y el tiempo, y por parte de la carne influirá el tipo de corte, su maduración, su contenido graso, su contenido proteico y su pH. No hay una temperatura única que sea óptima para todas las carnes en términos de biodisponibilidad y valor nutricional. Dependerá del tipo de la carne y el resultado deseado. Para mantener un equilibrio entre seguridad alimentaria y calidad nutricional, se recomiendan seguir las pautas de cocción seguras para eliminar los microorganismos y considerar el tipo de carne y el método de cocción para optimizar el valor nutricional. Por último, serán los resultados obtenidos en características como sabor, color, textura, terneza, jugosidad y dureza que definirán la aceptación final del consumidor. Además, se abren puertas a futuras investigaciones en la búsqueda continua de la excelencia culinaria en la industria alimentaria.